Los voy a invitar que leamos la palabra del Señor Jesucristo y vamos a hacerlo en San Juan, capítulo 1, versículo 35. Dice: los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Amén. Vamos a orar en esta hora para que el Señor Jesucristo nos hable, para que el Señor Jesús sea llenando nuestros corazones con su palabra, para que lo que se vaya a decir en esta hora acá sea la palabra de Dios y no la mía. Señor Jesús, en esta hora, Padre amado, yo te entrego mi vida, Señor Jesucristo. Agradecida contigo, Señor Jesús, por tenerme en cuenta, Señor, para tu servicio, Señor Jesucristo. Señor, llena mi vida, Señor, con tu palabra. Unge mis labios, Señor Jesucristo. Úsame, Señor. Señor, yo no soy digna de tanto, Señor, pero tú eres un Dios de misericordia, Señor Jesucristo. Habla a tu iglesia, Señor Jesús, en esta hora, Señor, conforme a tu misericordia, Señor, y a tu voluntad, Señor Jesucristo. Abre nuestros corazones, Señor Jesús, para que esa palabra se quede sembrada en nuestras vidas y podamos llevarla por obra, Señor Jesús. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, demos un gloria a Dios y podemos estar cómodos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Las hermanas Dorca este mes están trabajando un tema muy hermoso: cinceladas por el Maestro. Amén. Y yo quiero preguntarles en esta hora, ¿quién sabe aquí qué es un cincel? Yo creo que muchos conocemos qué es un cincel. Una herramienta. Los cinceles son herramientas muy utilizadas en el mundo de las esculturas. Además del mundo de las esculturas, es utilizada en la construcción y en la carpintería y en la albañilería. Amén. Estos cinceles son de diferentes formas y diferentes tamaños y van acompañados de un martillo o de un mazo, esto para ayudar a quitar aquellos excesos o lo que haya que quitar de ciertas estructuras. Amén. Estos cinceles se usan mucho, como les había dicho antes, en el mundo de las esculturas, de las artesanías. Y hay muchas técnicas para las cuales se usa el cincel. Una de ellas es el esculpir. Esta es la técnica de las esculturas y se usa este cincel acompañado del martillo o del mazo, y el material es el mármol o la piedra. También hay otra técnica que es el tallado. El tallado se trabaja sobre ¿qué? ¿Alguien sabe? ¿Sobre qué se puede tallar? Sobre la madera. Y también se utiliza un martillo o un mazo, pues, para ayudar a sacar todos estos excesos. Y hay otra técnica que no se utiliza el cincel, pero es muy importante que la veamos para que podamos irle dando como forma al mensaje, y es el modelado. Para esta técnica se utilizan las manos y se utiliza la arcilla y se va moldeando como dice su nombre, y se va moldeando y se le va dando forma hasta que el escultor, el artesano,
tiene una bonita obra. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal les parece el tallercito de arte? ¿Cierto? Está interesante. Pero yo quiero en esta hora hablarles de la obra más maravillosa y más majestuosa que se haya visto sobre la historia, ¿cierto? Y es la creación. La creación. Y nuestro mayor artesano, nuestro escultor por excelencia, Jesucristo, nuestro Maestro. ¿Por qué no le damos un aplauso en esta hora? Porque nosotros somos esa obra maravillosa que el Señor ha creado y por su gracia estamos en esta hora aquí todos nosotros. Amén. Jesucristo, esa obra majestuosa. Dice la palabra del Señor que Él, con el poder de la palabra, creó todo. Sabemos que la tierra está vacía y desordenada, pero Él extendió esos grandes y hermosos cielos y esos azules mares. ¿Y qué decir de los paisajes que el Señor creó? Esos árboles verdes, todos con diferentes colores. Aunque sean verdes, todos tienen una gama de colores muy distintos. Esas flores maravillosas que a los que nos gusta el arte nos queremos copiar y plasmarlas, pero son únicas porque solamente las puede crear Él, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y Dios creó todo lo que está sobre el universo, pero hay algo que el Señor no lo creó con el poder de su palabra, y fue al hombre. Varón y hembra los creó, y los creó a imágenes y semejanza de Dios. Amén. Pero Él se tomó ese trabajo de formarnos con sus propias manos. Todo lo demás fue creado con el poder de su palabra. Pero Él empezó, me imagino que empezó y nos tomó del barro, porque somos hechos de barro. Nos tomó y nos empezó a moldear y nos empezó a quitar todos aquellos pedacitos que nos iban sobrando hasta que nos hizo excelentes, pienso yo, porque la obra de Dios es excelente. Amén. La obra de Dios es perfecta, sí, mi hermana Janet, perfecta. Pero el Señor nos hizo frágiles y nos hizo limitados, a fin de que en Cristo Él fuera el tesoro en nosotros y que resplandeciera desde nuestro interior. Nosotros somos esas vasijas de barro hechas por el alfarero. Amén. Pero aún somos ese producto no terminado. Estamos en el proceso. ¿En ese proceso de qué? De transformación, de restauración. Estamos en el taller del Maestro, porque Él quiere que nosotros seamos vasijas útiles para su reino. Amén. Y Él tiene un propósito con cada uno de nosotros, como les dije en un principio. Y también ese proceso en cada uno de nosotros es distinto. Mi proceso no es el mismo proceso del hermano Juan Manuel, ni de la hermana Nubia, ni de Camilita, ni del hermano David. Todos tenemos un proceso distinto. Él conoce qué debe pulir de nuestras vidas, qué debe de ir quitando, qué debe de ir cincelando. Y Él sabe qué herramienta utilizar. Yo no sé, cada uno debe conocer en qué le está fallando, en qué le estamos fallando al Señor. Y qué bueno que esta hora reflexionemos y nos examinemos y le digamos, Señor, yo esta hora necesito entrar en tu taller y que me vayas moldeando, que me vayas esculpiendo, que me vayas quitando todo aquello que estorba para que mi vida sea agradable ante ti. Entonces, ¿cuál sería el propósito del cincelado por la mano del Maestro? ¿Cuál sería el principio? El principio del cincelado de la mano del Maestro, yo pienso que es el cambio, que es la transformación, que es la restauración. Voy a volver a leer, pero solamente voy a leer el último versículo de San Juan
1:42, y dice: y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Acá en este versículo hay dos frases que son muy importantes para el desarrollo de este tema. ¿Ustedes cuál cree que puede ser estas dos frases? Vimos que el principio del cincelado por la mano de Dios es la transformación, la restauración y el cambio de nuestra vida, ¿cierto? Entonces, como dice el hermano David, tú eres y tú serás. Tú eres lo que somos, lo que éramos en el mundo. Y tú serás lo que llegaremos a ser en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estábamos en el mundo, nosotros éramos diferentes, actuábamos diferente, pensábamos diferente. Nuestro estilo de vida era muy distinto. Andábamos por el mundo sin tener temor de Dios. Pero ahora que estamos en Cristo, pensamos diferente. Nuestra mirada está enfocada en Jesucristo, en que cada día seamos mejores para agradar a ese Dios. Y cada día debemos de decirle: Señor, aquí estamos, heme aquí, para que Él nos vaya transformando, para que Él nos restaure y para que Él nos cambie, ¿sí? Como vimos con Pedro, ¿cierto? Pedro era un hombre que era de carácter fuerte. Pedro era impulsivo, impetuoso, pero en las manos de Jesucristo él tuvo un encuentro personal con Dios y se convirtió en aquel hombre evangelista, un predicador con denuedo, ferviente, un servidor de Dios. Mire qué importante nosotros estar en las manos del Señor. Yo sé que aquí hay muchos amigos, yo sé que el Señor tiene un propósito con cada uno, y yo no sé el Señor qué vaya a llegar a hacer con ustedes, pero yo sé que va a ser algo muy maravilloso, porque en las manos del Señor Jesucristo somos algo muy especial. Amén. También quiero compartirles o que analicemos un poco a Jacob, cuyo nombre significaba usurpador, suplantador, engañador, pero él tuvo también un encuentro personal con el maestro. Cuando Jacob tuvo ese encuentro personal con el maestro, él dejó de ser ese hombre para convertirse, para tomar un nuevo nombre, Israel. El Señor lo llamó Israel, el patriarca, gozando de la protección divina de nuestro Dios. Amén. Esto lo podemos encontrar en Génesis, esta bonita historia de Jacob. ¿Y qué me dicen de Saulo? Saulo de Tarso, el perseguidor, que asolaba a la iglesia, perseguidor de los cristianos. Pero él también tuvo un encuentro muy especial con el maestro. Amén. Cuando Saulo se encontró con el maestro, Dios, no lo voy a leer, está en Hechos 9, pero voy a resumirles un poco. Dice que él escuchó una voz del cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso nos pasa cuando nos encontramos con el maestro, ¿cierto? Cuando nos encontramos con Jesús cara a cara. Le decimos: Señor, aquí estamos, ¿qué quieres que yo haga? Y Saulo, el perseguidor, el asolador de las iglesias, fue transformado en Pablo, un instrumento escogido por Dios para llevar el nombre de Dios a los gentiles y a los reyes y a los hijos de Israel. Amén. Otro ejemplo es el de la mujer samaritana. Amén. Está en San Juan 4, del 1 al 42. Nos relata el encuentro de Jesús con la samaritana. Esta mujer llega a sacar agua al pozo. Esta mujer, al parecer, se sentía sola, afligida, sin horizonte y angustiada. Acudía a este pozo diariamente
a sacar agua para saciar su sed, pero tuvo un encuentro con Jesús. Y en ese encuentro con Jesús empiezan a interactuar y Jesús le va mostrando se me fue. No, Jesús le va mostrando el de sentir esa sed natural y la va llevando a mostrarle esa agua espiritual. Y ella le dice, Jesús, entonces dame de esa agua. Le va enseñando cómo es adorar al Padre en espíritu y en verdad. Cuando esa mujer samaritana tuvo este encuentro con el Señor, dejó su cántaro y salió corriendo a contarles a todos que se había encontrado con el Mesías. ¿Por qué? Porque creyó y por su testimonio también muchos creyeron. Amén. Y sé que todo aquel que tenga ese encuentro con el Señor, tiene que dejar todo aquello y convertirse en una nueva persona, en una nueva vasija. Nosotros algún día también tuvimos ese encuentro con el Maestro y dejamos de pertenecer a ese mundo donde solo hay tristeza, donde solo hay engaño, donde solamente hay aflicciones. Y ahora estamos aquí, en el taller del Maestro, siendo transformados, siendo restaurados, donde Él mismo, dice la palabra del Señor, que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cuando cantábamos ahorita, yo le decía, Señor, es que yo antes de conocerte, yo era esa mujer vanidosa, yo era esa mujer orgullosa, que no me gustaba someterme. Les estoy contando por encimita, no les voy a contar más. Pero uno en las manos del Señor Jesucristo. Hermanos, no lo digo para mi honra ni para mi gloria, sino para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo decía, yo no me veo allá en ese altar. Yo era una persona tímida, sufría de pánico escénico, pero cuando uno pasa por las manos del Maestro, Jesucristo lo cambia todo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y aquí estoy para servirle al Señor, agradecida con Él por tenerme en cuenta, aunque no lo merezco. ¿Quién era el hermano José Manuel? Él nos ha contado acá quién era él, pero pasó por las manos del Maestro. El Señor tomó otra vez de esa vasija, quizás rota, quizás destruida, quizás agrietada, dura como una piedra, pero el Señor Jesucristo la volvió a amasar, la volvió a restaurar. Y he aquí un vaso útil en las manos del Señor Jesucristo. Y muchos de nosotros hemos tenido esas experiencias, amén. Un día el Maestro nos vio, nos tomó con amor y vio en ti quizás esa vasija rota en pedazos que se había echado a perder, pero Él la volvió a hacer según le pareció mejor, amén. Así como los maestros de arte, los escultores, utilizan diferentes técnicas para crear esas bellas obras de arte, así es el Señor con nosotros. El Señor nos elige. Yo no sé en qué proceso estés tú, amigo, o en qué proceso estés tú, hermano. Si estás siendo elegido, si quizás se hace esa vasija rota, que el Señor tenga que volver a amasar y llevar al horno y volver a restaurar. Si quizás el Señor vea en ti esa escultura que tiene que empezar a cincelarla y quitar todos esos pedacitos que están estorbando para que tú seas esa vasija de honra. Quizás seamos ese pedazo de madera que el Señor tiene que empezar a tallarlo. No nos gustan los procesos, ¿cierto? Porque no nos gusta someternos, pero es necesario si queremos ver la gloria de Dios. Es necesario porque el Señor, si nosotros queremos ver la gloria de Dios, tenemos que ser santos. Amén.
Yo sé que el que empezó la buena obra en nosotros, la transformará hasta el día de Jesucristo, amén. Entonces es necesario ese cambio, esa transformación, y todo esto hace parte de ese proceso. Ser una vasija de honra, esa vasija útil en las manos del Señor. Que no nos gustan estos procesos, sí, no nos gustan, hermanos, porque suelen ser dolorosos, pero son muy necesarios en nuestra vida espiritual. Yo predico cortico, ¿cierto? Este es el mensaje que el Señor me ha dado en esta hora. Yo le decía, Señor, o sea, yo no soy de llenar, lo que el Señor me va dando lo voy plasmando. Y yo le decía, Señor, dame libertad para poderle expresar a tu iglesia lo que es necesario que ellos escuchen. Y que el Señor nos ayude a ponerlo por obra. Hermano, la venida del Señor está muy cerquita. Yo hablaba con unos compañeros de trabajo, les compartía el evangelio y me decían, pero es que yo siempre veo que los evangélicos eran esos ladrones, esos homicidas, esos mentirosos, esos viciosos. Eran, ¿cierto? Porque yo les decía, es que el Señor vino a salvar lo que se había perdido. El que está aliviado no tiene necesidad de ir al médico, vamos los enfermos, ¿cierto? Y nosotros en esta hora buscamos a nuestro médico por excelencia, nuestro maestro, nuestro Señor Jesucristo, amén. Hermanos, es que por eso es el cambio, la restauración, la transformación. El que sea bueno, o sea, qué necesidad de cambio, ¿cierto? Pero por eso venimos a buscar a Dios, porque es que no somos perfectos, el perfecto es Él. Y nosotros en las manos del Señor podemos llegar a brillar, pero en las manos del Señor. Yo los invito a que estén en pie, vamos a orar, vamos a decirle al Señor que el Señor nos siga moldeando, que así nos duela, pero necesitamos ser cincelados por las manos del Maestro. Que así no nos guste, que nos digan que tenemos que cambiar quizás nuestra forma de vestir. Quizás yo soy una que vivo carrereada todo el tiempo, llego tarde al culto. Yo sé que debo mejorar eso. O sea, hay muchas cosas que no nos gustan, pero las debemos de mejorar. Que deberíamos de venir con tiempo a orarle al Señor. Eso es algo que debemos de mejorar. O sea, hay muchas cosas que debemos de mejorar para el Señor. Y no nos gustan los sacrificios, ¿verdad? No nos gusta. Nada que no nos cueste para Cristo. Pero tenemos que esforzarnos si queremos ver la gloria de Dios. Vamos a orar en esta hora. Señor Jesucristo, Padre amado, Dios de la gloria, estamos, Señor, delante de tu santa presencia, Señor Jesús. Señor, necesitados de ti, Jesús. Necesitados, Señor, que tú nos sigas puliendo, que tú nos sigas cincelando, Señor Jesucristo. Que quites, Señor, todo aquello que estorba nuestras vidas, Señor. Todo aquello, Señor Jesús, que no es necesario, Señor Jesús. Tú conoces nuestras vidas, Señor, porque tú nos hiciste, Jesús. Tú nos creaste, Padre amado. Señor, quita todo aquello que estorba en nuestras vidas, Señor Jesús. Porque nuestra necesidad, Señor Jesús, es ser transformados. Y algún día, Señor, verte cara a cara, Señor Jesucristo. Señor, límpianos, Señor. Purifica tu iglesia, Señor. Esta iglesia, Señor, que tú compraste con precio de sangre, Jesús. Señor, lávanos cada día más, Señor Jesucristo. Señor, glorifícate, Señor, en los amigos, Señor Jesucristo. Ayúdalos, Señor Jesús, para que ellos continúen en el proceso, Señor Jesús. Yo sé, Señor Jesucristo, que tú eres un Dios de misericordia, es un Dios de poder, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, en esta hora, Señor, yo te doy en tu nombre.